Madre mía, gente. ¿Os habéis enterado de lo último sobre Demet Özdemir y Can Yaman? Parece que el misterio del vacío en el corazón se ha resuelto y no os vais a creer lo que ha soltado Can. Yo sigo flipando. Porque a ver, todos hemos estado con la mosca detrás de la oreja, ¿verdad? Desde que se rumoreaba que Demet estaba un poco, ya sabéis, con el corazoncito en pausa, o quizás un poco solo después de ciertas idas y venidas. Y claro, cuando nombras a Can Yaman, la chispa salta al instante. Siempre son el tema de conversación, estos dos. Pero ahora, zas. Can Yaman, que no se calla una, ha soltado una bomba. Y no es cualquier cosa, ¿eh? No es que diga estoy soltero o estoy feliz, no. Ha ido más allá. Ha hablado de un vacío. Y cuando él habla de un vacío, y lo conecta con Demet, imaginaos el salseo que se monta. Para ser honestos, yo al principio pensaba, bueno, igual es una forma poética de decir que está un poco nostálgico, que recuerda viejos tiempos. Pero no, amigos. Según lo que se filtra, y creedme que se filtra de todo, Can no se refería a un vacío genérico. Se refería a un vacío específico, uno que según él, la gente no ha entendido o no ha visto. Y ese vacío, sorpresa, sorpresa, tiene mucho que ver con lo que pasaba con Demet. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está intentando poner las cartas sobre la mesa, pero a su manera. Quizás se siente un poco incomprendido, o tal vez quiere aclarar un tema que lleva años dando vueltas. Porque seamos sinceros, la relación entre él y Demet fue un torbellino, y ha sido un torbellino de especulaciones desde entonces. Muchos dicen que Can es un poco intenso, que a veces habla sin pensar. Pero yo sospecho que esta vez hay algo más. Este vacío del que habla, si realmente está ligado a Demet, significa que él aún tiene algo que procesar, o algo que decir sobre esa etapa. ¿Será que él sentía que algo faltaba en su conexión con ella? ¿O que la forma en que terminaron dejó un hueco que aún no se ha cerrado para él? Piensa en la presión que han tenido estos dos. Siempre bajo el foco, cada gesto, cada like, cada comentario, analizado al milímetro. Y si encima uno de ellos, y más si es Can, habla de un vacío que nadie vio, pues obviamente todo el mundo va a pensar en Demet. Porque es la pareja que todo el mundo quería ver junta, la que tuvo esa química de película. Lo que me intriga a mí es, ¿qué clase de vacío? ¿Un vacío de amor no correspondido? ¿Un vacío de entendimiento mutuo? ¿O quizás un vacío de si hubiéramos hecho las cosas de otra manera? Can Yaman no es de los que se andan con rodeos cuando suelta algo así. Él va directo al grano, aunque su grano sea un poco abstracto. Y claro, esto reaviva todas las esperanzas de los fans que todavía sueñan con un reencuentro. Porque si Can habla de un vacío, y ese vacío tiene que ver con Demet, quiere decir que ella sigue siendo relevante en su narrativa personal. No es alguien del pasado que ya olvidó, es alguien que dejó una marca, un espacio que no se ha llenado. Imagínate a Demet recibiendo esto. ¿Le sorprenderá? ¿Le molestará? ¿O se reirá un poco? Porque ella también ha tenido sus cosas, sus relaciones, sus momentos. Pero la conexión con Can siempre es la que genera más ruido. La verdad es que el salseo está servido. Can Yaman ha abierto una puerta, y ahora todos estamos asomándonos para ver qué hay detrás de ese vacío que nadie vio. ¿Estaba él esperando que Demet sintiera lo mismo? ¿O está él simplemente confesando sus propios sentimientos, aunque ya no estén juntos? Lo que está claro es que la historia de estos dos no ha terminado, o al menos, en la cabeza de Can, no ha terminado de la manera que él esperaba. Y esa declaración suya, tan críptica pero a la vez tan directa al asociarla implícitamente con Demet, nos deja a todos pensando. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can todavía siente algo por Demet y por eso habla de ese vacío?